Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y estamos transmitiendo en vivo de Empresario a Empresario a través del 1670 de AM. Eleva tus sentidos en Radio Anáhuac. Los invitamos, por favor, a que visiten nuestro sitio digital www.radio.anáhuac.mx o si lo prefiere, búsquenos, por favor, estamos transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales, búsquenos en YouTube y en Facebook como Radio Anáhuac. Así también los convoco, los invito a que sigan nuestras redes oficiales, por favor. Búsquenos en Twitter como Radio Anáhuac, Facebook Radio Anáhuac, en YouTube, suscríbase, active la campanita, suscríbase al canal para que esté al pendiente de la programación de la parrilla que se lleva aquí en la Casa de los Líderes de Acción Positiva, todos los programas que generamos aquí día con día. Pues es un gusto saludarlos, yo soy José Luis Sánchez de la Luz y el tema empresarial es muy, como usted lo sabe, estimado amigo empresario, pues es muy dinámico, siempre va presentando cambios, áreas de oportunidad que tenemos que cumplir o trámites que tenemos que cumplir en tiempo y forma para evitar algún retardo con los compromisos con la autoridad o nuestros trabajadores o con las partes interesadas en nuestro modelo de negocio. El día de hoy, estimado auditorio, amigos, vamos a estar platicando pues, de un tema que está en boga, que usted como empresario tiene que saber cuál es su fundamento, sus consecuencias, qué hacer, qué no hacer, esos datos finos que usted debe conocer de el aguinaldo y el ajuste anual de sueldos y salarios. Por tal motivo, vamos a darle la bienvenida, primero a las damas, a la contadora pública Elizabeth Romano y a nuestro amigo, el maestro y contador público Faustino Merino. Elizabeth, bienvenida a De Empresario a Empresario. Hola, muchísimo gusto. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu programa. Entonces, pues estamos agradecidos de estar aquí colaborando pues con estos temas. Contador Faustino, bienvenido, buenas tardes a Radio Now y de Empresario a Empresario. Hola José Luis, buenas tardes. Agradecerte la invitación y poder compartir contigo y tus escuchas a lo largo de estos minutos. Muchas gracias, estimado Elizabeth Faustino, pues compartirles invitándolos a que desarrollemos estos temas empresariales que son muy importantes y sensibilizar al empresario, digo, pensando que nuestro auditorio, pues son mucho de empresarios de las cámaras empresariales. Entonces sí es importante que el tema empresarial, cuando a veces estamos más ocupados y preocupados por crear, innovar el modelo de negocios, también debemos estar atentos y al pendiente en cubrir con nuestras obligaciones. Y precisamente para estar hablando del aguinaldo y del ajuste anual, si me lo permiten, Elizabeth y Faustino, también es importante que recordemos que hace más o menos aquí hace 3, 4 programas estuvieron nuestros amigos con Teodoro Abiud hablando del famoso CFDI 4.0 y Faustino y Elizabeth no me dejarán mentir, ya la autoridad nos da una prórroga para el CFDI 3.3 y la carta aporte. Sí, es correcto. Bueno, pues tenemos aquí esta prórroga que salió el 28 de noviembre, haciéndonos énfasis a que, bueno, pues nos dan un poquito más de tiempo para emitir esta factura 4.0. Faustino, carta aporte también hay prórroga. Sí, así es como comentan. Es una realidad que ahorita la autoridad, bueno, se está viendo un poquito bondadosa en ese sentido, pero bueno, hacerles el comentario a nuestros amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos, que bueno, no hay que confundirnos, ¿no? Es una realidad que hay una prórroga, pero solamente en cuanto a las multas, no perdamos de vista que una cosa es el documento principal que estamos hablando, que es de tipo ingreso o ya sea en su caso tipo traslado. Y en cuanto a esos, pues eso no hay prórroga. A partir del 1 de enero del 2023, pues tenemos que ponerlo en marcha y solamente las multas en cuestión de alguna falta de llenado, de algún error en cuanto al complemento de carta aporte, pues es la que va a estar en prórroga para que no sean aplicables. Eso es muy importante que usted conozca esto. Bueno, invitamos que si usted quiere conocer más a fondo y en detalle la famosa factura 4.0, lo convocamos a que visite o reviva el programa. Ya está disponible para usted en YouTube. Reitero, búsquenos en Radio Nova y va a ver el canal de Empresario a Empresario. O si lo prefiere, estamos también en plataformas de Spotify. Búsquenos como de Empresario a Empresario y va a estar disponible, ya está arriba el programa del CFDI 4.0 o en iVoox también lo puede usted descargar para estar ahí al pendiente
de este tema, ¿no? Bueno, pues ahí ya está el aviso parroquial. Entonces, entremos hoy día, estimada Elizabeth Faustino, con estos temas, pues de hoy día que estamos ya en días de que se pague el aguinaldo. ¿Dónde nace el fundamento legal para pagar nuestro aguinaldo? Sí, muy bien. Pues te comento, nace en la Ley Federal del Trabajo, su artículo 87, que es el que nos obliga a realizar un pago anual a nuestros colaboradores, que no puede rebasar ese pago, tiene que estarse pagando a más tardar el 19, bueno, la ley nos dice que a más tardar el 20 de diciembre. 20 de diciembre, o Obviamente, sea, que estamos a tiempo. sí, es correcto, estamos todavía a tiempo de realizar ese pago. También hay que tener en consideración que, bueno, por lo menos debe de ser equivalente a 15 días del salario. Obviamente, si algunos empleadores, algunos empresarios, pues brindan un poquito más de esos 15 días de salario, bueno, pues sin problema se puede realizar. Esto es muy importante, Faustino. Aquí también debemos de considerar, como ya bien lo menciona Elizabeth, siempre en el tema empresarial, pues los plazos son fatales, ¿verdad? La ley tenemos que cubrirlo, como bien lo refiere Elizabeth, que lo tenemos que cubrir antes del 20 de diciembre. Pero, ¿qué pasa, estimado Faustino, si no cubrimos y no pagamos este aguinaldo? ¿Qué puede suceder? Pues más que hablar de cuestiones económicas o en cuanto a multas, yo creo que aquí la carga que dejamos al trabajador, pues realmente hablamos de que son fechas que con las que ya estamos contando con ese dinero, ¿no? Independientemente de la quincena, es una realidad que, bueno, estamos esperando ya como trabajadores esa parte del aguinaldo y sin duda es una obligación estar al pendiente, sobre todo con esta situación y para en su caso los empleadores evitar multas, ¿no? Porque a veces desconocemos el tema de la multa que pudiera ocasionarse por cuestiones de no cumplir en materia laboral. También existe una multa y pues es una recomendación para el empleador, ¿no? Que también vigile o tenga conciencia de que no nada más es el hecho de no pagar, que al final del día hay que distinguir dos cuestiones, ¿no? Una cosa es no pagar y otra cosa es pagarlo fuera de plazo, ¿no? Lo que comentaba mi compañera, ciertamente es que nosotros pudiéramos no pagarlo dentro del plazo, pero sí después que de acuerdo a contrato colectivo, contrato individual, pues se queda plasmada esa obligación para pagarla después del día 20, ¿no? Y esto es muy importante porque fíjese, estimado auditorio, ahorita que estamos platicando de sueldos y salarios, permítame aportarle un dato, esta información nos la provee el SAT. En su informe tributario y de gestión del tercer trimestre de 2022, escuche usted, por favor. Según el SAT, en México existen 61.286.078 contribuyentes. Ese es el universo de contribuyentes que hay. Ese es el 100%, ese es el pastel. Estamos hablando del pago del aguinaldo y del ajuste anual de sueldos y salarios. Bueno, ¿cuántos contribuyentes de este universo están inscritos bajo este régimen de sueldos y salarios? Por favor, quiero compartir este dato con usted. Reitero, esta es información del SAT. Si usted eh, es un trabajador, percibe un ingreso por sueldos y salarios dentro de la formalidad, aclaro, según el SAT, nos refiere que en México existen registrados 47.778.248 contribuyentes, trabajadores registrados en sueldos y salarios. Esto representa el 78% del padrón. Entonces, este programa del aguinaldo y del ajuste anual, pues imagínese usted que participa en la economía formal, que participa en ese universo de los 47.778.248 contribuyentes o pagadores de impuesto, le interesa este programa que hemos hecho pensado especialmente para usted. Ahora, veámoslo del otro lado. ¿Cuánto aportan al erario en, en aportaciones de ISR, en el pago por sus ingresos de sueldos y salarios? Escuche usted.
Estos trabajadores que están dados de alta bajo este régimen, fiscal, aportan al erario el 26%, que traducido en millones de pesos, suman 756,010 millones de pesos. Entonces, vámosle poniéndole la importancia que requiere tener esta información al día del aguinaldo, de su fundamento legal, de la Ley Federal de Trabajo, como lo estamos platicando hoy día con la contadora Elizabeth y el contador Faustino, de estos temas. Y ya que estamos centrados en los avisos parroquiales, permítame compartirle también otro dato que también es para usted, estimado radio escucha, que nos da su preferencia todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Esta información nos las provee el Infonavit y también va orientada a los trabajadores. Y es en este sentido, que si usted tiene un crédito del Infonavit, pues el instituto saca un comunicado y recordará que también ya se decretó un aumento a los salarios mínimos. Bueno, y usted va a decir, José Luis, ¿pero en qué me afecta que que estoy yo inscrito a sueldos y salarios y me den un aumento y tenga yo mi crédito? Ponga atención, por favor. Ante el próximo aumento salarial y los altos niveles de inflación en 2023, todos los créditos del Infonavit denominados en vez de salario mínimo registrarán un incremento en el saldo de la deuda. De no cambiar su crédito antes del 31 de diciembre de 2022, ojo, antes del 31 de diciembre de 2022, las personas con crédito en vez de salarios mínimos tendrán que pagar una mensualidad mayor. Verán más presionadas sus finanzas debido a la alta inflación y el encarecimiento de sus productos y servicios. Por lo tanto, la cuesta de enero afectará más su economía familiar. ¿Qué hacer para reducir o que no se vea usted afectado en este tema? Bueno, pues el instituto le da la facilidad para realizar el cambio a las personas acreditadas que gocen de este crédito del Infonavit a través del portal micuenta.infonavit.org.mx. Como todo, tiene una fecha. Del 9 al 31 de diciembre de 2022 va a estar disponible este portal para que usted pueda hacer su trámite y pueda, reitero, pueda cambiar su crédito a veces salario mínimo. ¿Qué te parece, Elizabeth Faustino, esta información? Sí, bueno, pues como lo mencionas, hay que tenerlo en cuenta, digo, sobre todo para aquellos trabajadores que nos están escuchando, pues para que realicen su cambio, porque como bien dijiste, con todos estos cambios que están habiendo, entonces, pues van a tener una carga mayor en esos pagos del Infonavit. Entonces, pues sí es importante que vayan tomándolo en cuenta y que vayan realizando pues su cambio si es que no se quieren ver afectados por este tema. Faustino. Sí, y adicionalmente, bueno, yo creo que es un tema que a los que estamos del lado de las nóminas, pues también nos pega, ¿no? Porque no es terminar de hacer el ajuste, empezar a hacer y a visualizar todos los cambios que se tienen que ir ya capturando en los sistemas para que pues estemos al día, ¿no? Porque esto de los impuestos pues no espera. Así es, y recordar que por eso lo comentábamos al inicio del programa, pues de que este programa está dedicado a usted, patrón, pero también a usted, trabajador. Ya le compartí cuáles son esos datos duros, ese universo. Recuerde que un trabajador aporta, dice nuestra Constitución, que es obligación de los mexicanos contribuir a través de los impuestos al mantenimiento de nuestro México, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues vía el ICR. Si somos trabajadores, nos descuentan nuestro CFDI de nómina, nos descuentan ese rubro que dice impuestos sobre productos de trabajo, ¿no? El ICR para sueldos y salarios, ¿no? Entonces, por favor, yo lo convoco, tome en cuenta esta información que nos manda el Infonavit para que usted esté al pendiente si fuera usted, en caso de que usted tenga un crédito en el Infonavit y que usted pueda tener un ahorro en sus finanzas personales, lo convoco, le reitero nuevamente el portal para que cambie su crédito en caso de que usted lo considere oportuno. Si usted se quiere ahorrar el monto de la inflación,
Le reitero el portal, es micuenta.infonavit.org.mx. Le reitero la fecha, del 9 al 31 de diciembre. Va a estar al pendiente este programa para que usted pueda hacer este cambio, y le reitero el mensaje del Infonavit, que hace un llamado a las personas acreditadas para que conviertan sus créditos de veces salario mínimo a pesos a través de la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Bueno, pues sigamos con el programa, ya le dimos los avisos parroquiales de estos temas. También aquí un tema que nos empiezan a mandar las preguntas de las multas. Bueno, si el patrón no cumple con la obligación en tiempo y forma, puede ser sancionada con una multa que oscila desde los 4,800 pesos, de acuerdo con el valor de la UMA, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, esa es la mínima, ¿no? Digo, entonces, si estamos hablando también aquí de finanzas, un poco de finanzas personales, pues es mejor que el patrón, ¿verdad? Cumpla en tiempo y forma, porque a veces, reitero, nos abocamos tanto a la operación, al pago de impuestos, de la nómina, de todo lo que implica el modelo de negocios, y a veces nos descuidamos un poquito con estos temas, ¿no? Y sí es importante, estimada Elizabeth Faustino, que compartamos esta información para que los tanto empresarios como los trabajadores tengan en tiempo y forma este conocimiento. Sí, es correcto, te digo, como lo mencionábamos, pues hay que tenerlo en cuenta también esto de las multas. Como bien decías, pues va en cuanto al valor de la UMA. Y bueno, pues si nosotros no realizamos ese pago correspondiente antes del 20 de diciembre y no tenemos un acuerdo con nuestros trabajadores que les vamos a estar realizando ese pago de manera extemporánea, bueno, pues sí podemos hacernos acreedores a estas multas. Es correcto. Y aquí ya recordarle a nuestro auditorio que estamos transmitiendo en vivo a través del www.radio.anagua.mx. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Estamos platicando hoy día del aguinaldo y el ajuste anual de sueldos y salarios con nuestros invitados, la contadora Elizabeth Romano y el contador Faustino Merino. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerda que esto es de empresario a empresario a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, ya estamos de regreso platicando de empresario a empresario a través del 1670 DM en Radio Anáhuac con nuestros invitados el día de hoy, la contadora público Elizabeth Romano, el contador público Faustino Merino, hablando del aguinaldo y el ajuste anual de sueldos y salarios. Y en el primer bloque platicábamos de que pues, se tiene que cubrir el aguinaldo en efectivo antes del 20 de diciembre, que por ahí también hay un programa del Infonavit para que usted pueda congelar su crédito en caso de que usted así lo considere oportuno y quiera ahorrarse el monto de la inflación, pues ahí lo tiene ahí, ¿no? Estimada Elizabeth, Faustino, pasemos ahora con el ajuste anual de sueldos y salarios. ¿Qué obligaciones tienen los patrones para hacer este ajuste anual? Pues, pues de hecho es primero analizar la situación, ¿no? Es recomendable, bueno, aquí es una realidad que siempre tenemos que apoyarnos en un sistema porque, bueno, ya hacerlo a la forma antigua, pues ya está o se vuelve imposible por efecto de los ajustes, precisamente, ¿no? Hablando del ajuste al subsidio, pero en específico saber qué situación tiene el trabajador, si inició con nosotros trabajando todo el ejercicio, si lo concluyó anticipadamente, si sus ingresos exceden del monto que está topado, o sea, son criterios que debemos de analizar en la nómina para nosotros estar en posibilidades de decir, bueno, nos corresponde como empleadores hacerles el cálculo del ejercicio y en su momento el ajuste respectivo, ¿no? Elizabeth. Sí, muy bien, como lo comenta aquí el contador Faustino, pues es importante tener en cuenta esos conceptos de a qué trabajadores nosotros les vamos a estar efectuando ese cálculo anual. Como bien lo decía, bueno, pues vamos a tener que estar validando que nuestros trabajadores hayan estado con nosotros, pues prácticamente todo el año, desde el 1 de enero hasta diciembre ahorita, que esos trabajadores que tengan un ingreso mayor a los 400,000 pesos, bueno, que también nos estén avisando a nosotros porque ya no estaríamos obligados como empleadores de realizar ese cálculo anual. En esta situación, ahora que lo refieres, Elizabeth, siempre es un área de oportunidad que tenemos pensando en mi declaración anual
viéndonos un poquito para 2023. ¿Qué pasa si el trabajador no excede, los 400,000 pesos? ¿Qué debo de hacer yo como trabajador? Okey, muy bien, qué bueno que lo mencionas. Si es el caso de que un trabajador no excediera de esos 400,000 pesos y él desea realizar su declaración anual, por aparte, bueno, pues es importante que nos haga mención a nosotros como empleadores para que no realicemos el cálculo y bueno, ellos como trabajadores, pueden realizar su declaración anual y bueno, aprovechar esas deducciones personales. Si tuvieron algunos gastos personales, si hicieron gastos pagos de honorarios médicos, algunos gastos de dentistas, compraron algunos lentes o estuvieron pagando las colegiaturas de sus hijos. Bueno, pues en ese aspecto, pues pueden estar aprovechando eh, esa parte de realizar ellos su declaración anual por aparte. Eso es muy importante, Faustino. Aquí pongámonos la cachucha del empresario. Tengo mi empresa, tengo X número de trabajadores, dados de alta en el IMSS, en el Infonavit, les hago sus retenciones, pago a cuenta de ellos las retenciones mismas por sueldos y salarios. Además, siguiendo el eje del programa, ¿qué obligación yo tengo como patrón para que ellos puedan, tener un documento que acredite cuánto ingreso tuvieron y cuánto fue el impuesto que se le retuvo? Pues mira, originalmente o estamos acostumbrados al formato antiguo, ¿no? Que es la constancia de retención, que es un documento que todo mundo andábamos pidiendo y solicitando, pero es una realidad que con toda esta reforma electrónica, en la resolución miscelánea fiscal, pues ahí nos exime como patrones de emitir esa constancia y el XML propiamente de nómina es el que viene a comprobar o a corroborar esas retenciones que se van haciendo, ¿no? Ya adicionalmente, los visores que el propio SAT nos proporciona es el medio por el cual nosotros podemos estar visualizando el cronograma o el acumulado de ingresos que nosotros tenemos para, de cierta forma, como tú comentas, como trabajador, pues también ir planeando las finanzas y como empleador, pues decir, ¿sabes qué? Tenemos la obligación de timbrar porque con ese timbrado de la nómina se cumple no solamente con la parte de la retención misma, sino del cumplimiento del documento. Eso es muy importante. En este tema, Elizabeth, ¿qué ingresos puedo yo considerar pensando como patrón? Si le voy a hacer un ajuste de sueldos y salarios, como bien lo estábamos socializando, tengo que ver, uno de los requisitos es que ver desde qué fecha el trabajador ingresó a trabajar en mi empresa. Pensando que todos los trabajadores ingresaron el 1 de enero y han estado con nosotros todo el ejercicio, lo que llevamos de este 2022. ¿Cuáles son esos ingresos o esas percepciones que son grabadas? Y si hay algunas exentas, ¿cuáles son? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque hay que tener en consideración, bueno, pues estos ingresos que bien mencionas, que son grabados y exentos, pues, bueno, para que vayamos revisando nuestro cálculo. En el caso de esos percepciones grabadas, tenemos como primer punto, siempre al 100% grabado, el sueldo. Ese sueldo que nosotros estamos pagando, bueno, pues es el que vamos a estar considerando para ese cálculo anual. Así como algunos premios que nosotros estemos realizando, pagando también, bueno, también son grabados. Y de igual manera tenemos conceptos o ingresos que son una parte grabada y una parte exenta. En el caso del aguinaldo, en el caso de la prima vacacional, en el caso de la PTU, bueno, pues tenemos ahí unas consideraciones. Tenemos una parte grabada y una parte exenta. En el caso de lo que es el aguinaldo, bueno, tenemos la exención de 30 UMAS, lo correspondiente a esa diferencia, bueno, tendría que ser ya un ingreso grabado para el trabajador. En el caso de lo que es la PTU y la prima vacacional, bueno, tendríamos como ingreso exento o los trabajadores como ingreso exento hasta 15 UMAS. Ya el restante, si están sus ingresos pasando ese tope, bueno, pues tendrían que considerarse ya como un ingreso grabado y tendríamos que estarlos considerando para ese cálculo anual. Esto es muy importante. Aquí, con todo, Faustino, me ayudaría que nos pongamos la cachucha y pensemos en nuestro auditorio que nos está escuchando y nos está viendo a través de Facebook y de YouTube.
¿Qué hacer con nuestros trabajadores? Digo, no todos los trabajadores, pues, son, tecnológicos. No Sí. todo el mundo le dices: "Oye, métete al visor y ahí descárgalo", ¿no? Pensemos, cómo podemos aportar, cómo podemos transmitir el conocimiento para que aquellos para que todos los trabajadores, sin excepción alguna, puedan ingresar al visor de nómina. ¿Qué es el visor de nómina? Y cómo puedo checar mi CFDI de nómina que mi empresa me está generando en mi pago de sueldos y salarios. Pues, mira, accesar a lo que es la plataforma del SAT, ya dentro de su aplicativo. Nada más que aquí lo complicado es que sí, para poderlo hacer en la forma individual, pues cada uno requeriría de su clave de acceso, ¿no? No es un documento que se pueda sacar, que sea público, realmente es loguearte, entrar y pues ya dentro de ese visor nosotros poder visualizar la información en lo individual. Yo creo que en ese sentido, el que sí lo pudiera hacer es con los aplicativos que ya se tienen para la parte de nómina, sí se pueden hacer unas proyecciones anticipadas y que no es información que no se le pueda proporcionar a los trabajadores, ¿no? Es información pública, se le puede dar con esos aplicativos, pero que cada empleador debe de contar para poder accesar a esa información cada uno de sus empleados, ¿no? Y también es una realidad que es planeación de la empresa, ¿no? Del negocio mismo, ¿no? Saber cuánto te va a pegar estos ajustes, porque es una realidad de que, bueno, ahorita estamos hablando nada más del aguinaldo, pero ya al conjugarlo con la nómina, el tema financiero para este cierre de ejercicio, pues sí impacta al negocio, ¿no? Entonces hay que preverlo, hay que hacer el cierre con anticipación y yo creo que esos datos, el sistema de nómina es el que te puede facilitar. Aquí pensando de que en nuestro México el grueso de las empresas, pues la mayoría son pymes. Pensando que otra vez vamos a citar este informe tributario del SAT, que solamente de los 61.286.078 contribuyentes que están dados de alta en el SAT, pues grandes contribuyentes como tal es el 0.02%, ¿no? El grueso son, o personas morales, que son 2.326.960, o las otras personas físicas como reciclo, actividad empresarial, arrendamiento que pudieran tener algún trabajador, ¿no? Pensemos de que a veces, ¿qué hacer, qué recomendar aquí, Elizabeth, para también empujar el tema tecnológico, ¿no? Porque a veces pensamos y nos apoyamos, hay quien sí lo hace, en el tema de estar facturando en el aplicativo del SAT. ¿Qué tan recomendable es basar mi timbrado de nómina en el aplicativo o tener un sistema propio? Ok, qué bueno que lo mencionas, porque eh, el hecho de tener este aplicativo del SAT, bueno, pues obviamente económicamente pues nos ayuda como empleadores, ¿no? Nos disminuye a lo mejor una carga en el caso de estar realizando algún pago por un sistema, ¿no? Pero ya hablando de cuestiones para Administrativa. agilizar, sí, administrativas, para agilizar el trabajo, pues sí es importante el hecho de tener un sistema que nos vaya ayudando a tener ese control de nuestras nóminas, ayudarnos a que nosotros, en el caso de que estamos mencionando de esa constancia de retenciones, bueno, pues si tenemos un sistema, si contamos con un sistema que nos esté ayudando con ese proceso, bueno, pues simplemente del sistema sacamos ese reporte y ya no nos vamos a estar preocupando más en esas cuestiones. Entonces, sí es importante que vayamos pensando en adquirir algún sistema para que, bueno, pues tengamos esa habilidad, eh, Ese esa, apoyo, ¿no? sí, correcto, facilidad de realizar nuestro trabajo, ¿no? De evitarnos tiempo. Eso es muy importante. Aquí, Faustino, nos preguntan, el auditorio, ¿cómo puedo checar mis recibos de nómina, si no tengo esa educación de irlos descargando semana tras semana o quincena tras quincena? ¿Qué hacer aquí? ¿Qué recomendarle a los trabajadores? Pues mira, aquí hay que recordar que ya el SAT se maneja con lo que es
un baúl, se podría decir un baúl de XML, que es donde se van depositando, ¿no? Y nos permite tenerlos almacenados ahí por ejercicio. Entonces, aunque es una realidad, a veces como trabajador no estamos empapados, no tenemos la necesidad propia de en el mes descargarlo, hay que estar conscientes de que esos XML no andan regados, sino el SAT los tiene ubicados en un baúl y nosotros podemos accesar. Nosotros podemos en cualquier momento accesar a la plataforma, buscar la parte donde dice descargar o recuperar facturas, loguearnos y ahí podemos checarnos nuestros estatus de zona, no solamente de XML recibidos de nómina, sino también recibidos en cuanto a algún tipo de factura, ya sea llámese deducción personal, si es la que nos aplica, o en su caso, si llevamos algún otro tipo de actividad a la par de salarios, aquellas facturas que nosotros emitimos en esa plataforma, en ese aplicativo, nosotros podemos recuperar sus dos formatos, ¿no? La impresión amigable en el PDF y si necesitamos el XML, pues también desde ahí se puede descargar, ¿no? Eso es muy importante tener esta facilidad. Digo, pensando que estamos hablando del ajuste anual, pues debemos de conocer cuáles son el monto de mis percepciones y de mis retenciones, Elizabeth. Sí, claro, es correcto. Entonces, bueno, como lo mencionaban también, podríamos ayudarnos de estos visores de nómina que nos hace favor el SAT de ponernos a nuestra disposición. Digo, en esos visores, pues también ya viene toda esa información de todos esos XMLs, pues de manera resumida. Esto es interesante pensar que esa educación que debemos de tener, esa disciplina para ir armando y construyendo mi declaración anual, Faustino, forma parte de como trabajador, tengo que hacer esa disciplina de imprimir o conservar la representación impresa en PDF del famoso XML. Sí, es correcto, y no solo esa disciplina es para el tema del cálculo, sino también es para prever errores, porque es una realidad que con esto de tecnología, si llega el supuesto de que se timbró algún recibo por duplicado, pues nosotros también debemos o tenemos la obligación de estar validando esa información, porque al final del día es ingreso acumulado duplicado para nosotros, ¿no? Que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar en la declaración anual. Y bueno, el otro tema va más allá, ¿no? Si nosotros tenemos la intención de presentar una declaración anual para obtener una devolución de un saldo a favor, es una realidad que a veces el sistema, o no a veces, la mayoría de las situaciones que tenemos aquí nosotros de nuestros clientes nos comentan y nos dicen, ¿sabes qué? Es que no checa, tengo discrepancia con la información que yo tengo y con la información que tiene el SAT. Y pues muchas de las veces tiene que ver con la duplicidad de documentos, ¿no? Y cómo es el procedimiento después, pues el SAT nos va a requerir esa información para que nosotros acreditemos nuestro dicho, acreditemos esa discrepancia y seamos capaces de comprobar que efectivamente tenemos derecho a esta devolución, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obteniendo los documentos soportes, que es los PDFs o los XML. Eso es importante. Ahora que lo que mencionas, Elizabeth, Faustino, refiere a la discrepancia fiscal, y para la gente que no domina, la terminología, el vocabulario fiscal, sí me gustaría que nos compartieras, Elizabeth, ¿qué debo de entender por discrepancia fiscal para que le haga sentido al auditorio? Sí, claro. Mira, este término de discrepancia fiscal es cuando nuestros ingresos no coinciden con lo que realmente tenemos declarado. Por ejemplo, en el caso también a lo mejor de estas personas que tienen alguna otra actividad aparte de los sueldos y los salarios, bueno, pues que probablemente a lo mejor tengan más gastos que sus ingresos. Entonces, en esos términos, bueno, pues es que vamos revisando eso de la discrepancia fiscal, que no checa nuestros ingresos, bueno, pues con lo que realmente es. Ahora sí, como en términos de contadores, checa, pero no cuadra. Exacto. Correcto. Estimado auditorio, pues si me lo permite, vamos a hacer nuestra segunda pausa, invitándolos a que nos visiten en www.radio.anagua.mx. Estamos platicando hoy día del aguinaldo y el ajuste anual de sueldos y salarios con nuestros invitados, el contador público Faustino Merino y la contadora Elizabeth Romano. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando del aguinaldo y ajuste anual de sueldos y salarios de empresario a empresario en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estimados amigos, ya estamos de regreso en este tercer bloque de Empresario a Empresario a través del 1670 de AM y www.radio.anagua.mx, o si lo prefiere, siga el streaming, búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube,
como Radio Anáhuac. Los convocamos, los invitamos a que siga nuestro canal para que esté muy al pendiente de la programación que se genera aquí en Radio Anáhuac y los programas que hacemos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde de Empresario a Empresario. Estamos platicando hoy día con nuestros invitados, la contadora Elizabeth Romano y el contador Faustino Merino, del aguinaldo y el ajuste anual de sueldos y salarios. Nos quedamos ya en el segundo bloque de estos temas que es muy importante del lenguaje y qué hacer, qué no hacer con la conservación, la disciplina que debemos de tener así como empresarios, también como trabajadores, para ir construyendo nuestra declaración anual y estar al pendiente de mi ajuste, cómo voy en cuanto a relación de mis ingresos, de mis retenciones, si he tenido alguna otra situación que yo deba de estar enterado, y como bien lo comentaba Faustino, ¿no? No tener una discrepancia fiscal. Ya la contadora Elizabeth nos comentaba que este término de la discrepancia fiscal, pues son las diferencias que puede tener entre la autoridad que tenga registrado a través de los CFDI emitidos y los que yo pueda generar, ¿no? O mis ingresos que yo pueda estar teniendo en mi borrador, aquí en mi libreta, teniendo un control, un registro. Es muy importante que todo cuadre para que estemos a tiempo y forma, no solo de que la empresa me haga mi ajuste anual, sino ir pensando, caminando a mi declaración anual, pensando en el mes de abril, que tengo que cumplir con mis obligaciones, si así fuere, de presentar mi declaración anual de manera, como bien lo platicamos en el primer bloque, Elizabeth Faustino, si solamente tengo sueldos y salario o tengo algunos ingresos de otros regímenes fiscales. Sí, es correcto. Hay que tener en cuenta, bueno, pues esos puntos y a lo mejor solamente tengo a mi régimen de sueldos y salarios, bueno, pues probablemente ya mi empleador estaría realizando ese cálculo, pero si tenemos algún otro ingreso por ahí, bueno, pues sí es importante para que lo estemos validando para que nosotros, bueno, pues hagamos esa declaración anual. Y pensamos de que Faustino, esta declaración anual se construye del 1 de enero al 31 de diciembre. Sí, son ejercicios fiscales completos, es decir, aunque en este caso el trabajador tenga, ya sea por la situación que él en lo particular sea regular o irregular su ejercicio, independientemente de eso, los ingresos van a ser considerados y acumulados de forma anualizada. Sobre ese supuesto, pues ya nosotros también tendríamos que disminuir, si es que estamos hablando de declaración anual, las percepciones disminuidas de las deducciones, que también de forma acumulada de enero a diciembre, y sobre eso determinar una base y aplicarle unas tarifas y ver cuál es la diferencia entre lo que realmente arroja el cálculo anual y el tema de retenciones que nos fue realizando el empleador. Es correcto, en el transcurso del 1 de enero al 31 de diciembre en cuanto a mis retenciones. Pero un tema que también se debe de estar considerando para este ajuste anual es el subsidio al empleo. ¿Qué debo de entender por subsidio al empleo, Elizabeth? Ok, bueno, esto de subsidio al empleo, digamos que es como un apoyo, una ayuda que nos otorga el gobierno para aquellos empleados que trabajan más, perdón, que ganan un poquito menos. Digamos que en este caso de los que ganan más, pues obviamente van a pagar más. En el caso de aquellos trabajadores que pues ganen menos, pues obviamente van a estar pagando menos. Entonces, el subsidio al empleo pues va encaminado a ese tema. Aquellos empleados que estén ganando menos o un salario mínimo, bueno, pues tienen este derecho del subsidio al empleo y aquellos que, bueno, vayan teniendo mayores ingresos, pues obviamente pues va disminuyendo esto del subsidio al empleo. Probablemente hay algunos que ya tienen ingresos muy elevados, entonces a ellos ya no les correspondería esto del subsidio al empleo. Esto es muy importante comentarlo, Faustino, Elizabeth, de que el subsidio del empleo, pues puede surgir la figura de causado y ajustado y pagado en el ejercicio. ¿Qué hacer ahí? Pues ahí es hacer, ahora sí como se conoce coloquialmente, campechanear los unos y otros, ¿no? Al final del día, el tema de ajuste precisamente es eso. Si nosotros corroborar que al final del día o al final del cálculo, ver que el subsidio entregado sea el que efectivamente le correspondía de acuerdo a las nóminas, es decir, nosotros primeramente, dependiendo la nómina que llevemos, quincenal o semanal, se le otorga un subsidio y después en la siguiente nómina se hace el acumulado de los ingresos y se vuelve a determinar un importe de impuesto. Se compara contra ese subsidio y si en caso de que
impuesto a retener sea mayor, entonces se tiene que ajustar ese subsidio. ¿Qué es ajustar? Es descontarlo de la nómina que se está timbrando para que al momento de llegar al ajuste anualizado no existan diferencias en cuanto a importes a retener o a entregar. Y esto, Elizabeth, me conlleva a que no deba yo tener alguna sorpresa cuando me hagan una retención que pudiera ser si no está, si hay alguna diferencia en estos ajustes. Sí, es correcto. De hecho, va encaminado a eso. Estos ajustes que se van haciendo de manera mensual, mes con mes, se van realizando estos ajustes en la nómina. Entonces, pues va encaminado a eso, a que al final del día, al final de nuestro mes, y ahorita ya hablando de ese cálculo anual, bueno, pues que nuestro ISR ya de manera acumulada por los ingresos no se vaya a ir tan elevado y no nos vayan a hacer una retención de igual manera pues tan muy elevada. ¿Y cómo lo puedo identificar pensando aquí como poniéndome la cachucha de trabajador? Si así fuera el caso, a José Luis le pagan, no sé, 30,000 pesos, 40,000 pesos, 50,000 pesos, y le hacen un ajuste anual. Si yo veo en mi CFDI y veo un concepto que dice ajuste, ¿qué debo de entender? ¿Cómo leerlo como trabajador? Pues de entrada no hay que espantarnos, ¿no? Porque al final del día siempre es una realidad que vemos ajustes y vemos descuentos y dicen, ¿sabes qué? Me están descontando de más, ¿no? Primero hay que estar conscientes de esta situación que no es una decisión del empleador, porque muchas veces como trabajador volteamos a ver al empleador y le cargamos la mano, ¿no? De decir, es que es tu voluntad descontarme, ¿no? Hay que entender que es una disposición de ley y que así lo establece en procedimiento el propio SAT, ¿no? Y lo siguiente, hay que analizar que ese subsidio realmente esté descontado de tu neto, es decir, que no nada más sea a nivel de impresión, porque, bueno, el esquema de XML pide datos informativos y estos ajustes netamente son informativos, no solamente que sea un ajuste relevante donde realmente la cantidad entregada no correspondía, hay que descontársela del neto de la percepción, pero si no, netamente son datos informativos. Entonces, el trabajador lo que tiene que analizar es, ahora sí, a mano, hacer la suma, la resta y ver que el importe que le están dando no se ve afectado por esos conceptos que él puede visualizar y pues no pasa nada, ¿no? Aquí, Elizabeth, ¿consideras importante que el encargado de no solo de elaborar la nómina, aquí subamos un poquito más el escalón, el encargado del Departamento de Recursos Humanos o Capital Humano tendría que estar, sensibilizando al trabajador que mes con mes, en caso de que hubiera una diferencia, ¿se tendría que hacer ese anual, mensual o lo recomendarías que fuera anual? Sí, bueno, de preferencia, como bien te comentaba, estos ajustes ya se vienen haciendo de manera mensualizada, justamente para no recaer en esto que estamos hablando de que al final del año, pues no llegue una retención mucho Alta. mayor, sí, alta. Entonces, bueno, pues sí es conveniente realizarlas o irlas realizando mes con mes para que no igual vayamos a tener problemas al final del año, bueno, pues con nuestros empleadores, ¿no? De que están viendo esas retenciones pues bastante elevadas. Y aquí también el Departamento de Capital Humano, pues, emitir un comunicado, ¿no? Que Sí, si encuentras en tu nómina reflejado algún ajuste, como que explicarle, ¿no, Faustino? Sí, es una realidad que a veces como empleados, pues no tenemos el conocimiento, ¿no? Nosotros vemos y lo que vemos son descuentos, no entendemos el alcance. Entonces, bien dices, la persona encargada, se supone que es una persona que, o no se supone, tendría que ser una persona especializada y que tiene la obligación de hacer un comunicado, no sé, a lo mejor pegarlo o simplemente al momento que las personas pasan a firmar la nómina, hacerles una breve explicación de decir, bueno, el por qué, ¿no? Porque es una realidad que también estamos acostumbrados a no hacer estos ajustes de forma mensuales, porque el trabajador está acostumbrado a percibir, no sé, 2,500 de forma quincenal, ¿no? Entonces nos casamos a ese importe y entonces cuando hay una variación, el de recursos humanos dice, pues, ¿sabes qué? Mejor para evitarme el conflicto, de evitarme conflictos mensuales, pues mejor me aviento un conflicto anual y lo dejo así, ¿no? Entonces, Un la pleito una forma vez al de, año. exactamente, ¿no? Entonces yo creo que sí sería una recomendación que el que está encargado pues se acerque con el empleado y diga, ¿sabes qué? Este es el porqué de la situación, ¿no?
digo, sensibilizarlos, Elizabeth, empoderarlos, comentarles que al final del día que ese ajuste es el pago del impuesto de sus contribuciones. Sí, es correcto. Obviamente, mencionarles que no es descuento, una retención extra por algún no supuesto, ¿no? Sino que proviene netamente de todos sus ingresos que ha tenido y bueno, que son retenciones que obviamente pues se les tenían que haber ido reteniendo mes con mes y al final del día, bueno, pues a lo mejor no se les retuvo, pero pues obviamente son retenciones propias de ellos que tienen que estar pagando. Esto es interesante porque recordar que aquí, Faustino Elizabeth, de que ya se comentó en el segundo bloque, de no hacerlo de la manera en tiempo y forma, puede esto es motivo de que esto ocasione una discrepancia fiscal. Sí, 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 sí. Y sobre todo aquí el impacto que tiene, por un lado, es el tema de la discrepancia, que ya bien lo comentó mi compañera, ¿no? Esa parte que no coincide, no checa lo que en teoría se percibió y el SAT pues puede corroborarlo de distintas maneras, ¿no? A lo mejor va a monitorear el banco donde se le deposita la nómina y pues resulta que los XML dicen otra cantidad. Pero lejos de eso, el meollo, el punto peculiar de esta situación es que si el cálculo realmente está mal hecho, pues al final del día la obligación es de entero es del trabajador y su declaración anual puede ser que resulte impuesto a pagar y ahí es donde viene un desfalco porque ya él no está contemplando ese dinero, ¿no? Muchas de las veces dices, bueno, yo estoy confiado de que mis retenciones ya las hizo mi empleador y resulta que no, que hay ahí un impuesto que está pendiente y lejos de eso nos enteramos ya cuando se convirtió en un crédito, ¿no? Y el trabajador pues dice, ahora de dónde, ¿no? ¿De dónde sale ese crédito? Y el origen pues es esta parte, ¿no? Es un mal cálculo, un mal ajuste y que trasciende más allá de la declaración anual, ¿no? Y, con esto es muy importante, Elizabeth, tener en cuenta estas herramientas, estos bullets, seguir este programa de principio a fin para que como trabajador y como empresario, estar al pendiente de cómo cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo y cómo generar el ajuste anual de sueldos y salarios. Sí, es correcto, hay que tener en cuenta, bueno, pues todos estos puntos, más ahorita que estamos todavía a tiempo, sobre todo para el cálculo del aguinaldo, que bien mencionábamos, y bueno, para este ajuste anual, bueno, pues tenemos todavía este tiempo eh, para ir realizando estos ajustes, para ir hablando con nuestros trabajadores, para ver quiénes son los que van a realizar su cálculo anual por aparte, y bueno, para no recaer en estos problemas, ¿no? Y también compartir con el auditorio, Faustino, Elizabeth, si están de acuerdo, en que así como hay obligaciones de los patrones y de los trabajadores, pues también para que el lenguaje coloquial y todos nos sigan y entendamos la conversación, la entrevista, el programa, hacer énfasis de que hay ingresos grabados e ingresos exentos. Sí, sí, hay que entender que, bueno, y en este ámbito laboral en el que nos encontramos todos, va a haber situaciones que nos va a generar el pago de un impuesto y otras situaciones que no nos los va a generar, ¿no? Las que no nos generan, las que están libres y que es al final del día es un incremento en nuestro patrimonio, son las que se conocen como exentas, ¿no? Vamos a verlas, las vamos a percibir, pero no por ello implican que nosotros o nos tienen que realizar una retención o que nosotros tengamos que pagar un impuesto al momento de hacer el cálculo anual. En la parte de los ingresos grabados, pues netamente ahí sí son percepciones que, como lo refería mi compañera, el sueldo es una realidad que por la percepción del sueldo, por la percepción de comisiones, pues hay que pagar comisiones, ¿no? Ya, perdón, hay que pagar impuestos y desde nosotros como trabajadores tenemos que estar conscientes desde ese momento, ¿no? Al momento de que nosotros nos van a dar el aguinaldo, también estar conocedores, nosotros sabemos el tope en el que nos manejamos, sabemos si percibimos el ingreso, el salario mínimo, arriba del mínimo, estamos recibiendo 3 o más, para que también nosotros estemos conscientes de que al momento de que llegue la nómina, pues vamos a tener una retención, ¿no? Importante el tema. Nos quedan ya 2 minutos para despedirnos, estimada Elizabeth. Me gustaría que nos aportaras 2 recomendaciones para nuestro auditorio. ¿Dos recomendaciones? Rápido. Bueno,
Sí, rapidísimo. Bueno, pues es importante, ahorita que nos están escuchando, bueno, que vayan tomando en consideración estos puntos, que vayan tomando en cuenta las fechas límites que tenemos para esto de pago del aguinaldo y bueno, también para lo del cálculo anual. Faustino. Pues yo las recomendaciones tienen que ver con el tema que ya en programas pasados habíamos tocado, ¿no? El empleador pues debe, lejos de que esté volteando a ver la prórroga, pues es una realidad que ya podemos estar jugando, ya podemos estar visualizando con la nueva versión para que el día de mañana no nos agarren las prisas, ¿no? Hay que, ¿para qué esperarnos al mañana si podemos hacerlo desde ahorita? Nos llega aquí una consulta, Faustino, me gustaría que nos reiteraras la prórroga que autoriza el SAT para el CFDI 3.3, por favor. Es para, a partir, tenemos hasta el 31 de marzo para ya cumplir con este periodo y entraría al 100% el 1 de abril. Es correcto. Pues, estimado Faustino, Elizabeth Faustino, me queda que agradecerles su tiempo, su participación con el auditorio de Empresario Empresario y Radio Anáhuac para estar platicando del aguinaldo y el ajuste anual. Sí, pues al contrario, muchísimas gracias por habernos invitado a tu programa y bueno, esperamos que todo lo que hayamos comentado dentro del programa pues sea de ayuda tanto para los empleadores como para los trabajadores. Pues Faustino. de mi parte, un gusto, un placer y invitarnos a que también nos busquen como Taxa Sistemas en todas nuestras redes sociales, así aparecemos y pues estamos a la orden para cualquier duda, aclaración. Pues, estimado auditorio, muchas gracias. Me queda que agradecerles su fina atención, como todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, aquí en la Casa de los Líderes de Acción Positiva en Radio Anáhuac. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz y los espero el próximo jueves para seguir platicando de empresario a empresario. Chao.